Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vida Total. Marcos Osurco les saluda desde aquí de este programa realizado por Asiera, por la Mesa Especial de Niñez, Familia y Adolescencia desde la República Argentina. Y en esta ocasión tenemos un tema que nos va realmente a movilizar, y mucho, porque alguna vez te pusiste a pensar que los matrimonios trabajan y tienen que trabajar, tienen que desarrollar en sus desafíos que tienen personales, pero también como pareja, diferentes funciones. Y por eso hemos conocido al pastor Daniel Ruiz. Él es el pastor, uno de los pastores de la Iglesia del Encuentro en el Gran Buenos Aires, en Argentina. Y con él vamos a estar debatiendo un poco, compartiendo, pero también aprendiendo muchísimo. Daniel es periodista de base, pero también es escritor, es una persona que se apasiona por enseñar, por transferir, comunicar correctamente, especialmente a matrimonios, y tiene un hermoso ministerio allí en su iglesia local. Daniel, bienvenidos a Vida Total. Pero muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, por supuesto, un placer. La verdad, cuando escuchamos matrimonios trabajando, claro, a veces pensamos, nos queremos casar y es para ser felices, ¿no es cierto? ¿Se puede ser feliz y trabajar a la vez? Mira, la felicidad es una construcción en la vida conyugal. Uno suele normalmente en las charlas de consejería pastoral decir, pastor, yo me casé para ser feliz. Y a veces uno tiene respuestas que pueden llegar a ser deprimentes, pero son verdaderas. No nos casamos para ser felices. En realidad, cuando entendemos que la felicidad es un invento de Dios, entonces entendemos que la felicidad conyugal se construye en el tiempo que vamos caminando juntos. Esto de casarnos para ser felices forma parte de una historieta cultural que no tiene que ver con el propósito intencional de Dios con el matrimonio. O sea, el matrimonio, la base, el pacto conyugal, es un invento de Dios con un propósito intencional y eterno, porque además la idea de Dios es bendecir generaciones. Entonces podemos decir que el ser feliz es consecuencia de algo otro. Y es ahí donde empieza el tema del trabajo, ¿no? De la relación. ¿En qué aspectos, qué cosas tiene que trabajar un matrimonio para llegar a ese objetivo? Bueno, muy buena pregunta, porque yo voy a cumplir ahora 40 años de casado, ¿no? De felices creo que llevamos 5 nomás, pero no, está bien. Como te decía, es una muy buena pregunta, porque yo no tan solo me casé con la mujer con la que me enamoré, sino que también me casé con un carácter. Ella trae su carácter, trae su cultura ambiental. Yo traigo mi carácter, traigo mi cultura ambiental. Por ejemplo, yo fui rockero en mis años históricos. Ah, bien Sí. ahí. O sea que yo vengo de una cultura ambiental totalmente diferente a la de mi esposa. Mi esposa es una chica de familia cristiana, correcta, además de hermosa, por supuesto, y con un tipo totalmente desubicado de la vida, pelo largo hasta más de la cintura, y ese encuentro no fue un encuentro programado solamente porque nos enamoramos o nos gustamos, sino que fue el desafío de construir con culturas ambientales. Lo mejor que nos puede pasar en la vida conyugal es abandonar las culturas ambientales. ¿A qué le llamamos cultura ambiental? ¿Cómo fuiste educado vos? ¿Cómo fui educado yo? ¿Cómo fue educado el equipo? A veces uno repite la cultura ambiental, no, pero pasa que mi papá hizo toda la vida esto. Mi mamá siempre lo hizo así. Y eso es uno de los grandes temas en los matrimonios en general, pero puntualmente en los matrimonios cristianos. Son temas que generan demasiados conflictos porque se encargan solamente de poner en la mesa los errores del pasado. Y errores vamos a tener siempre, y uno de los grandes desafíos
los grandes trabajos en el ámbito conyugal está relacionado precisamente a no repetir errores, tratar de aprender de los errores y si vas a cometer errores que sean nuevos, ¿no? Daniel, y como dice en la palabra, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Tiene que ver un poco con esto de las culturas familiares que a veces uno, en la que uno nació, se crió y sí, bueno, claro. generar un nuevo ambiente? Sí, claro, absolutamente. Es que ese es el desafío. Uh-huh. Ese es el desafío. Dios no creó el pacto conyugal para que repitas historia, sino para que crees tu historia con tu esposa, honrando a Dios, honrando la vida conyugal. O sea, es muy difícil encontrarnos en honra con nuestro cónyuge cuando no nos encontramos honrando a Dios. A ver, yo amo a mi esposa y le soy fiel porque primero amo a Dios y soy fiel a Él. Claro. O sea, la consecuencia de mi intimidad con Dios es la consecuencia de mi intimidad y mi relación con mi esposa. O sea, ¿por qué yo no le soy infiel a mi esposa? Porque he tomado la decisión en mi vida de no serle infiel a Dios. Esa cuestión produce en mi vida interior, en mi mente, en mi alma, en mi cuerpo, en mi relación, no solamente una vida de colores y de películas, porque no es así la vida conyugal. Mira, mañana se casa mi último hijo, así que gracias a Dios hemos terminado la tarea. Ahora vienen los nietos, ¿no? Pero le decía esto a mi hijo hace algunas horas atrás. O sea, vos construí tu historia desde el amor que Dios tiene preparado, que Dios ha preparado para ustedes, pero no necesitamos repetir absolutamente nada de nuestra cultura ambiental. Eso no quiere decir que esto que vos decías muy bien, que es el planteo que Dios hace, el planteo que Dios hace no es que Dios dice, hacé tu vida, no, Dios dice, dejarás tu cultura ambiental, en cierta manera, me tomo el atrevimiento, ¿no? Sí, sí. Para construir lo que tengo preparado para vos. Por supuesto que siempre va a haber crisis, siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones difíciles, pero Dios es el que inventó el matrimonio. En ese sentido, nosotros, como iglesia local y como ministerio, creemos que todos los problemas conyugales tienen solución. Viste que en Argentina tenemos ese chiste, ese cuento que siempre parece que la suegra se mete en medio y genera, ¿no es cierto? No, Sí, no sé si parece, no sé si... creo que a veces, yo lo dejo está bien, pobre planteado de ese no, lugar, ¿no? ¿Cuánto la familia, los amigos, a veces hasta compañeros de trabajo, influyen y se quieren meter en las decisiones que tienen que tomar realmente la pareja? Yo te digo, la relación que la pareja tenga con Dios será la visión que tenga de la vida. La capacidad y la apertura que tenga él, ella, a la gracia y al poder del Espíritu Santo de Dios en la relación será la manera en la que discutirán, porque van a entender que discuten no para pelear, sino que discuten para resolver situaciones, que si toman decisiones porque realmente están honrando y disfrutando la voluntad de Dios, no tan solo consejos. Yo creo que los consejos son siempre importantes, valederos. El tema es cuando ese tipo de consejos son decisiones que se meten dentro de tu vida personal o dentro de la vida íntima, por decirlo de alguna manera, de la vida conyugal. El punto central acá es ¿qué es lo que vos estás construyendo? Porque lo que vos construyas es lo que vas a transferir a tus hijos. Yo siempre digo, nosotros somos seres espirituales. Por este hecho de ser seres espirituales, yo necesito entender qué es estar sano interiormente, mi esposa necesita qué es estar sana interiormente, qué es estar no perfecta, sino resueltos espiritualmente en la gracia de Dios,
porque eso es todo transferible, absolutamente todo transferible. Todo lo que yo desacumule de la gracia de Dios es algo que transferiré a mis hijos. Después del bloque, el próximo bloque, seguramente vamos a hablar de cómo salir, porque no todas las familias, en todos los matrimonios, las relaciones son óptimas, son perfectibles, claro, ¿no es cierto? Entonces me gustaría que nos des algunos tips en ese sentido, pero ahora como para ir cerrando la idea, entonces la clave es la relación nuestra con Dios. Esa es la relación. Y la cosmovisión que tenemos, o sea, cómo lo vemos a Dios y cómo vemos la vida juntos. Exacto. ¿No es cierto? Porque de otra manera, quizás pensamos que estamos diciendo lo mismo, pero nos estamos refiriendo a dos temas, dos objetivos diferentes con respecto a la familia. Después vamos a ir incluyendo el tema de los hijos, o los hijos que nos llegan a veces, las esperas que a veces se hacen eternas y en momentos de crisis, cómo eso afecta. ¿Qué nos podés decir un poquito sobre eso? ¿Cómo predisponer nuestro corazón? Un punto, te cuento y compartimos una visión, más que una visión personal, lo que nos pasó a mí y a mi esposa. Nosotros en el 2001 tuvimos una crisis muy grande, donde estuvimos a punto de divorciarnos por no entendernos. Por supuesto que no hay tiempo para contar toda la historia, no. Pero cuando nosotros entendimos que la resolución de las crisis no son las maneras que cada uno tiene de ver la crisis, sino desde dónde enfocás cualquier tipo de crisis, crianza de los hijos, económica. Nuestra crisis fue una crisis económica, la manera de relacionarse, por ejemplo, un tema muy usado y muy mal usado también, el tema de la comunicación. Hoy vivimos en un sistema que ha genitalizado la comunicación. Hoy, después si querés podemos hablar un poco más profundo de eso, donde hoy lo único que tiene como realidad es si funciona la vida sexual, funciona la vida conyugal. Eso es todo mentira, eso no es real. O sea, si hay amor, no hay problemas. Eso es una mentira grande como una casa. Vamos a volver con eso. Especialmente me gusta la palabra que dejaste por ahí pendiente, enfoque. Vamos a volver desde estos temas, desde el enfoque correcto que Dios espera en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo bloque. En este tiempo creo que necesitamos muchísimo que nuestros niños, nuestros nietos, nuestros sobrinos tengan un tiempo de oración, crear un nuevo ambiente, crear cultura de oración en la niñez, crear esta cultura de oración en los adolescentes, tener un tiempo para apartarnos, para orar con Dios. Y orar con Dios no es grandes cosas que tenemos que decir, simplemente es conversar con un amigo y este tiempo tenerlo con el niño, comenzar desde niño, no simplemente grandes oraciones, sino buen día papá, ¿cómo estás papá? Mirá, hoy me pasó esto, y poder tener este diálogo con el Señor y con el niño. Es tan importante la oración. Si nosotros vamos a la Biblia, lo podemos ver ahí con Daniel, con David, con muchos, con Timoteo, pero ¿cómo enseñamos al niño a orar? No simplemente a la mañana, a la comida y a la noche, sino que él tenga esa necesidad de buscar a Dios, de estar con Dios, de compartir cosas con Dios, de caminar con Dios. Y esto depende de nosotros, los adultos, tener este tiempo, este diálogo con ellos,
enseñarles a amar la palabra de Dios, enseñarle a buscar a Dios. Y esto lo podemos encontrar en la Biblia. Hay pasos concretos. Primeramente, acercarse. Segundo, hablarle, no con grandes palabras, sencillas. Y tercero, esperar una respuesta, que puede ser, como decimos muchas veces, sí, no o un tiempo. Como papá, ellos nos están mirando, nos están observando y ellos aprenden de nosotros. Bien, continuamos con el pastor Daniel Ruiz. Gracias, Daniel, por estar siempre ahí acompañándonos y trayendo estas temáticas tan importantes. Gracias, por favor, placer. Habíamos hablado sobre el enfoque, qué importante es el enfoque y cómo trabajar desde ese lugar. ¿Cómo posicionarnos en un enfoque sano? Bueno, gran tema, porque lo que vos traigas de tu cultura ambiental es lo que vas a sembrar en tu relación conyugal. Por eso nosotros, en el caso no tan solo de como iglesia local, sino como ministerio, matrimonio e influencia, trabajamos muchísimo en despegarnos de toda historia del pasado. Por eso es tan importante esto es que decíamos antes, entender que no tan solo te casás con alguien al que te enamoraste, te gusta, sino que también, como decíamos, viene con suegra, viene con carácter, viene con un montón de temas que necesitan, que forman parte de la convivencia. Obviamente, todos sabemos, el amor del noviazgo no es el mismo amor de la vida conyugal. Claro. La construcción del amor en la vida conyugal tiene cientos y cientos de movidas diferentes. ¿Por qué? Porque está los que creen que el amor se muere, los que creen que el amor no se muere, incluso en el ámbito cristiano. Nosotros entendemos, por lo que Dios dice, por lo que uno ha aprendido, que el amor no muere. Sí se pueden dañar las emociones con las que actúa el amor. Lo que nosotros tratamos de enseñar o ayudar es a gobernar las emociones para que las emociones no gobiernen el amor. O sea, a ver, yo no puedo pedir a mi esposa que sea perfecta y ella no me puede pedir a mí que sea perfecto. Tampoco es el plan de Dios. Dios no está pensando en un matrimonio perfecto. Dios está pensando, por decirlo de alguna manera, un matrimonio íntegro, honesto, que lo honre, que lo adore, que lo sirva, que sea efectivo en la iglesia local, que bendiga a la familia, que otros conozcan que es posible salir adelante cuando abrís tu vida a la realidad del Espíritu Santo de Dios en tu vida conyugal. Por ejemplo, que ¿está mal que yo quiera tener una casa nueva? No, no está mal. Por supuesto que no está mal. ¿Está mal que yo quiera tener un auto nuevo? No, no está mal. Y eso puede ser una discusión, puede ser un divorcio, puede ser un montón de cosas. Lo que el Señor nos dice en este enfoque, o por lo menos el propósito, el proyecto, como decíamos antes, intencional que Dios tiene con la vida conyugal, es tan fuerte que Pablo, para explicar la relación íntima con el Señor, tiene que poner a la vida matrimonial como ejemplo. Necesitamos construir un entendimiento real de que no tan solo es posible vivir con las diferencias, sino que necesitamos, en vez de enfrentarnos, unirnos para conquistar esa diferencia. Porque la palabra de Dios dice, Jesús dice, mira, si me buscas primero a mí, lo voy a decir en argento, ¿no? Sí. Si me buscas primero a mí, yo te voy a dar todas las cosas. No está hablando de unción del Espíritu Santo, no está hablando de un ministerio, no está hablando de dones, está hablando de cosas, de algo que se ve y que se toca. De manera que la realidad concreta es, si yo busco a Dios,
Él es el dueño de todo lo que yo deseo o anhelo tener. Pero el principal eje es comprendernos que somos diferentes, que funcionamos de manera diferente. Por ejemplo, nuestra cabeza es totalmente diferente a la de las chicas. Ellas piensan 10, 20 cosas a la vez y nosotros apenas terminamos con una. Pero no es porque Dios nos hizo inferiores a nosotros y superiores a ellas o viceversa. Es que Dios nos creó diferentes para poder encontrar esos equilibrios y en esos equilibrios encontrar los puntos de acuerdo. Por eso el matrimonio hay que trabajarlo. Esta cosa, como decíamos antes, yo me casé para ser feliz, es muy mentiroso, es muy egoísta. ¿Por qué? Porque yo no tengo las llaves de la felicidad de mi esposa. O sea que el día que mi esposa dejó de hacerme feliz, yo le retiro el llavero y me voy con otra mujer. Eso no es cierto, eso no es verdad. Es injusto que yo diga que me casé para ser feliz. Y hoy vos sabés que es uno de los problemas más comunes en los matrimonios cristianos, esta cosa de decir, la verdad, no sé con quién me casé. Bueno, post pandemia podemos hablar de lo que generó, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Daniel, nos contaste de que uno de tus hijos se está casando. El último. El último de los tres. Una bendición. ¿Cómo se prepara la nueva generación desde tu lugar, desde la iglesia local, ¿no? Los jóvenes se casan, ¿quién buscan, anhelan casarse o están viendo como una opción secundaria eso? Bueno, en el caso, yo te puedo hablar en el caso de la iglesia local, nosotros tenemos un trabajo muy fuerte desde hace muchos años, porque básicamente el centro de la visión de nuestra iglesia local está basado en la realidad de la familia. Cuando digo esto, lo que estoy diciendo es, anhelamos que entiendan la pasión por Jesús en la vida conyugal. O sea, mucho más allá de tus sueños personales, de los que vas a... Por ejemplo, mis 3 hijos están dedicados al ministerio, mis 3 con sus esposas. Y yo en ningún momento le dije, ustedes tienen que hacer esto. Fue la gracia de Dios más la transferencia espiritual que nosotros hicimos en nuestra historia como padres. Cuando nace mi primer nieto, Benjamín, que nace en la primera pandemia, cuando vinieron los chicos a casa y yo lo tuve en brazos, pensando en aquel 2001 difícil que vivimos como matrimonio, yo le dije a Benja, presentándole al Señor, le dije, Benja, todos estos años hemos trabajado para vos. Me emociono, porque forma parte de esta historia. Claro. Hemos trabajado con mi esposa, hemos trabajado en el Espíritu, honrando a Dios, para bendecir esta generación, para bendecir tu generación. Y ese es un principio espiritual que forma parte de la iglesia local. De manera que hoy un matrimonio que toma la decisión de honrar a Dios, honrando el pacto conyugal, entra en un proceso de servicio. Entra en un proceso de servicio. No tengo tiempo, tampoco es el momento para Daniel, contarlo. es hermoso esto lo que nos contás, es muy revelador en el hecho de que Dios bendice. ¿Cuál es la bendición? Me encantó esta imagen que nos compartiste, el hecho de que vos como abuelo estás bendiciendo a tu nieto para que sea de generación en generación. Qué lindo sería, ¿no? Que más allá de que quizás en algunos matrimonios que nos estén viendo, que estén pasando una situación crítica, que puedan arrodillarse delante del Señor juntos, o uno de ellos, porque quizás la otra persona todavía no tiene un corazón entregado al Señor, pero de buscarlo a Él primeramente, de que no son mis planes, tus planes, es nuestros planes en el Señor, en ver, ¿no es cierto?, esto de que yo soy una bendición para no solamente mi presente, sino también para mis próximas generaciones, las que vienen.
Para cerrar, Daniel, ¿qué cositas te gustaría decirnos y alentar así con estas palabras también a los que nos están viendo? Que la vida conyugal no es un invento propio. Aunque hayamos conocido a ese hombre o a esa mujer y nos hayamos enamorado, eso es un diseño que estaba dentro del plan estratégico de Dios. Repito, somos un diseño intencional de Dios con propósito eterno. La vida conyugal no es solamente para pasarla bien, es para bendecir generaciones hasta que Jesús venga a instalar su reino. Esa es la visión del reino de los cielos frente a la vida conyugal. Eso la vas a pasar bien, la vas a pasar mal. El punto central es entender que no hemos sido creados para pelearnos, hemos sido creados para discutir, no para enfrentarnos, sino para resolver situaciones, para resolver crisis, no recordar el pasado a la hora de las crisis, sino verdaderamente focalizarnos en lo que tenemos y debemos que resolver. En final, honrar a Dios es aprender a honrar a tu cónyuge. Gracias Daniel por esto lo que nos decís. Como dice la palabra, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, somos hechuras suyas. Y tu vida matrimonial, estés en pareja, estés solo, la edad que vos tengas o el deseo que vos tengas, que realmente sea focalizado, centralizado en Cristo. Eso va a traer bendición para tu presente y tu futuro. ¿Por qué? Porque esto es Vida Total. Queremos crecer cada día más sanos y fuertes también. Dios te bendiga. Nos vemos.